Hola a todos, me llamo Álvaro Flores de Losada, soy licenciado en Pedagogía, tengo altas capacidades y hoy te voy a hablar de la película Wolfgang, que es una película española que se estrenó la semana pasada, que habla de un niño con superdotación, con un cociente intelectual de 152 que además tiene TEA, un trastorno del espectro autista. Y voy a aprovechar para comentar algunas cosas de los clichés, estereotipos y ideas preconcebidas que tiene la gente con respecto de la gente de altas capacidades, que son erróneas, ¿vale? Son erróneas. Bueno, en primer lugar, y antes de nada, he de decir que estoy personalmente harto hasta las narices de que se asocie las altas capacidades con el autismo, sin que esto implique que yo desmerezca en nada a una persona que sufre un trastorno del espectro autista, que tiene, por supuesto, todo mi apoyo. Pero estadísticamente es un porcentaje de la gente de altas capacidades muy minoritario. Es un porcentaje marginal que casi nunca ocurre. Es lo que se llama la doble excepcionalidad, es decir, que se tienen dos cualidades excepcionales como serían el trastorno del espectro autista y las altas capacidades. La gente de altas capacidades no suele tener el trastorno del espectro autista y sobre todo viceversa tampoco. Si tú te vas a un centro donde están personas con trastorno del espectro autista, nunca, prácticamente casi nunca te vas a encontrar nadie que tenga rastros de altas capacidades. Que puede ser que una persona que tiene un CI muy alto tenga algunos rasgos del espectro autista. Eso es muy diferente a que tenga un trastorno del espectro autista, ¿vale? El espectro autista es un espectro muy amplio y no se considera trastorno hasta que no tienes serias disfuncionalidades específicas, técnicas del TEA, ¿vale? Entonces, estoy harto de que se asocie las altas capacidades con el trastorno del espectro autista porque no están correlacionadas, ¿vale? No hay una correlación entre tener altas capacidades y que automáticamente tengas que tener un trastorno del espectro autista, ni viceversa. De hecho, repito que cualquier persona que trabaje con autistas, con personas que de verdad tienen un trastorno del espectro autista, te darás cuenta de que ahí hay de todo menos rasgos de altas capacidades. Son gente que a veces, por desgracia, no pueden ni hablar, no pueden comunicarse, no pueden relacionarse y pueden tener alguna relación extraordinaria con la información, pero es una cosa puntual que no se considera en conjunto una alta capacidad. Altas capacidades, ¿vale? Que puede haber casos que coincida, pero no son lo normal. Entonces estoy harto. Además, he de decir que originalmente, hace unos años, sí que podía ser interesante abordar esta doble excepcionalidad. Y decías, ¡ay, bueno, qué interesante! Que es verdad que hay casos de gente de altas capacidades que tiene un trastorno del espectro autista. Por ejemplo, The Good Doctor es una buenísima y bellísima serie que narra la historia única, ¿vale?, muy cinematográfica, muy norteamericana, de un alumno brillante de medicina que tiene un trastorno del espectro autista. Una persona con unas altas capacidades descomunales, ¿vale? Con el síndrome del sabio, que es el savant, que es un tipo de forma de gestionar la inteligencia que es extrañísima y que además tiene el trastorno del espectro autista. Vale, perfecto. Y luego, y antes de eso, perdón, tuvimos The Big Bang Theory, con el personaje Sheldon, que luego se hizo una serie solo del Sheldon, ¿vale? Que también afrontaba o abordaba la doble excepcionalidad de un niño que tiene pues una especie de caso leve de TEA, como lo que se llamaba síndrome de Asperger, con un cociente intelectual descomunal, ¿vale? Ya tenemos tres series incluso, porque la de Sheldon es una tercera, de Big Bang Theory, The Good Doctor y Sheldon, que abordan este problema. Estoy harto de que se meta en el mismo saco al TEA con altas capacidades. Que no estoy diciendo que no pueda ocurrir, pero es raro. Entonces, esto nos perjudica mucho porque refuerza el estereotipo de que somos unos frikis no integrados, que no somos capaces de vivir correctamente en sociedad. Y es todo lo contrario. De hecho, los estudios demuestran sin lugar a duda que la gente que tiene altas capacidades es más adaptable, es más resiliente y es más capaz de superar los problemas del día a día de la vida. Son personas con más empatía y con mucha más capacidad de intuición en lo social, porque sus altas capacidades precisamente les facilitan todo lo que tiene que ver con la relación con los demás.
A nivel interno, se pueden sentir muy solos y pueden tener lo que luego veremos en otro vídeo, que son las depresiones existenciales. Pero a nivel externo eso no se nota. De hecho, cuando analizamos las personalidades y los rasgos de personalidad de la gente más exitosa de televisión, de las artes, de las ciencias, nos damos cuenta de que casi todos ellos, incluso en el deporte también, casi todos ellos tienen altas capacidades. Es decir, que no solo no tenemos tendencia a tener un trastorno del espectro autista, sino que lo que suele ocurrir es que solemos tender a destacar y liderar en lo social. Aunque luego nos sintamos muy solos interiormente, pero sí que tenemos capacidades de gestionar bien la parte relacional. Lo que pasa es que, como dije en el otro vídeo, solo hay un 0,47% de las personas con altas capacidades que están diagnosticadas. La gente que está correctamente integrada en sociedad con altas capacidades, que son, por cierto, la mayoría de la población, ¿vale? De altas capacidades me refiero. O sea, el 99,53% de la población de altas capacidades está correctamente integrada y no ha necesitado hacerse ningún test ni nada. La gente que se hace test normalmente es la gente que está trancando en algo o que está haciendo algo raro socialmente, pero no olvidemos que más del 99% de la gente restante que tiene altas capacidades nunca hace un test y simplemente vive su vida y ya está. Entonces, esa gente que mayoritariamente sí está bien integrada, no llama la atención, pero es el grueso principal de personas con altas capacidades. Entonces, no cometamos el error de entrar en esa pantomima, de pensar que una persona de altas capacidades es alguien disfuncional en lo social, porque de hecho los políticos, los líderes, los deportistas, los artistas, los científicos, toda esta gente súper top que tiene éxito en la vida, casi siempre son personas con altas capacidades. Es muy raro, muy raro encontrar a alguien que destaca en nada. O sea, es muy raro encontrar a alguien en la élite de cualquier aspecto de la vida que no tenga altas capacidades. Las élites de la sociedad suelen tener altas capacidades y nadie se asombra de que tengan TEA. Entonces, por favor, paremos ya este cliché. La única película que yo he visto hasta ahora que me encanta con respecto al tema de altas capacidades es El indomable Will Hunting. ¿Por qué? Pues mira, pues porque Matt Damon y Ben Affleck son los guionistas y los actores principales y los productores, en algunos aspectos incluso, de esta maravillosa película. Y resulta que Matt Damon tiene un cociente intelectual de 160 y Ben Affleck tiene un cociente intelectual de 150 y pico. Es decir, que son dos genios que de verdad tienen altas capacidades y que saben lo que es tener altas capacidades. Pero ¿te parece a ti que Matt Damon sea una persona que tenga trastorno del espectro autista? No, ¿verdad? Pues tiene 160 DCI. ¿Te parece a ti que Ben Affleck, o que Shakira, o que Piqué, o que Bill Gates tengan problemas en sus relaciones con los demás? No, ¿verdad? Pues todos tienen altas capacidades. Shakira y Piqué tienen más de 140 DCI, Matt Damon tiene 160 DCI, y, por ejemplo, Sharon Stone tiene 156 de cociente intelectual. Me parece, a que no nos da la sensación de que Sharon Stone sea una persona con trastorno del espectro autista. No, al revés, ¿verdad? Bueno, pues te darás cuenta de que casi todos los actores famosos de Hollywood, la gente muy top en sus categorías, que ha triunfado porque son genios de lo suyo, casi todos tienen altas capacidades. Es hora de que empecemos a normalizar ya el tema de las altas capacidades. Y desde aquí lanzo un mensaje a la guionista de la película de Wolfgang. En primer lugar, no hables de lo que no sabes, ¿vale? Si no sabes de qué estás hablando con altas capacidades, no hagas una peli de un niño que tiene superdotación. Además, en la película se dice coeficiente intelectual y la forma correcta aceptada es cociente intelectual. Y se habla varias veces del tema del Asperger, cuando ya prácticamente ese concepto no se usa a nivel clínico, solo se usa a nivel popular. Yo lo uso a veces para que la gente me entienda, pero a nivel clínico, cuando habla una profesora experta en altas capacidades o experta en TEA, nunca diría Asperger, ¿vale? Entonces, infórmate bien antes de hacer las cosas. Y por favor, si tienes altas capacidades o tienes un hijo o hija con altas capacidades, no te fíes de esta basura, de esas tonterías de las películas, porque no son la realidad. Tu hijo o tu hija puede acabar siendo alguien perfectamente funcional, no tiene por qué acabar teniendo un trastorno del espectro autista y no
te debes dejar guiar por estos clichés que son completamente erróneos. Y repito que la gente más sociable, más líder, más exitosa tienen normalmente altas capacidades. La proporción de gente que en la élite tiene altas capacidades es altísima. Si bien es cierto que el 10% de la población tiene altas capacidades cuando hablamos de una medida general estándar, cuando nos vamos a las élites de cualquier aspecto de la vida, ya puede ser deporte, política, ciencia, negocios, lo que sea, ahí la proporción sube, en mi opinión. De esto no tengo datos, pero yo creo que más del 90% de la gente que llega a los niveles más altos de las élites de cualquier aspecto de la vida tiene altas capacidades o al menos más de 110 o 115 de CI. Es muy raro encontrar alguien super top en algo que tiene un CI de 100. Eso es muy extraño. Y tenemos casos, por ejemplo, como el que he dicho, Shakira, que tiene más de 140 de CI, o Piqué, que tiene también más de 140, Sharon Stone, que tiene 156, Matt Damon, que tiene 160. Estamos hablando de auténticos genios y son personas que parecen normales, entre comillas. Entonces, por favor, venzamos ese estereotipo. Centrémonos en entender que cada persona es única, tanto si tiene como si no altas capacidades, y que no tiene por qué ir relacionado con un trastorno del espectro autista, que además es un tema muy serio, que genera mucho sufrimiento, son personas que tienen muchas limitaciones y ya está bien de encasillarle clichés que luego no se cumplen, porque igual de desagradable es que una persona de altas capacidades que no tiene TEA se le asocie un TEA, como lo es que una persona con TEA se espere de él que luego sea brillante en algo. Es que a lo mejor no acaba siendo brillante en nada y no pasa nada, ¿vale? Olvidemos estos estereotipos. Espero que te haya gustado esta información y que te haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo.